Buenas noches, ¿me escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha, Nata. Súper, gracias, Steph. Muy buenas noches a todos los que han entrado, a los que han entrado puntual a este séptimo taller de capacitación basado en evidencia. Como ustedes saben, nuestros talleres tienen el objetivo de que eh, en base a datos, evidencia, a información objetiva, ustedes puedan hacer análisis, puedan aprender habilidades nuevas. Y en esta ocasión tenemos a Álvaro Chirino, él es director ejecutivo de la Fundación ARU, es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, es estadístico, matemático de profesión, o sea que tenemos a un gran facilitador que nos va a estar contando cómo nosotros podemos utilizar las redes sociales como fuentes de datos, ¿no? Muchas veces nos quedamos solamente viendo los memes, muchas veces nos quedamos ahí en la superficie, pero todos esos likes, todos esos me gustas, me enoja en Facebook, todos los sentimientos, los tags, etcétera, los trending topics, todo eso, las búsquedas en Google, todo eso nos dicen algo. Y lo que nosotros queremos es ir más allá de consumidores para que podamos utilizar esta infinidad de datos como una fuente de datos para poder hacer análisis y análisis bien interesantes. Antes de darle la palabra a Álvaro, que es el facilitador, quiero hacerles recuerdo que al final de este ciclo de talleres, nosotros vamos a tener el último de nuestros talleres es sobre visualización de datos, ¿ya? Es visualización básica de datos, cualquiera puede hacerlo, accederlo, entenderlo, no se necesita una formación previa. Y recuerden que nosotros tenemos la posibilidad de publicar artículos escritos por ustedes, la mayoría jóvenes, la mayoría estudiantes, y la idea es que ustedes puedan escribir artículos tutoreados por nosotros, por los facilitadores, de cualquier tema, de cualquiera de los temas de los que hemos hecho los talleres a lo largo de estos últimos 6 meses más o menos. Ustedes escogen el tema, plantean, lo plantean en base a datos, a partir de todo lo que han aprendido en uno o más talleres. Nosotros lo tutoreamos y podemos publicarlo. Estamos en conversaciones con diferentes medios, además de nuestra página web, nuestra fanpage en Facebook, en nuestras redes, etcétera. Y es una buena forma de incentivar a los jóvenes para que se animen a hacer análisis basado en evidencia y a que los publiquen y a que los lean y hacerse espacio, ¿no? Cuando uno está recién empezando es muy difícil, pero nosotros queremos darles esa oportunidad porque al final es el espíritu del proyecto. Así que no se olviden, los que estén interesados en escribir los artículos, contáctense con nosotros. Eh, por el Messenger de nuestra página de Facebook o en Instagram, y nosotros vamos a contactarlos, charlar con ustedes para ver cuáles son sus intereses, qué temas quieren tocar, qué temas quieren analizar, etcétera. Ya, no sé si hay alguien aquí que tiene de repente el interés en escribir este artículo. Si puede levantar la mano y así nosotros nos anotamos su nombre y esperamos que nos contacten, ya sabemos que nos van a contactar para que los publiquemos. Estamos en conversaciones con ANF, con La Guardiana, y bueno, mientras más, mejor, para que nos anotemos su nombre. ¿Alguien? Bueno, ya se van a ir animando. Vamos a sacar igual la convocatoria por nuestras redes. Les pido que estén atentos y que se animen. Como les digo, ¿no? Es difícil que nos den espacio al principio
y esta iniciativa tiene la idea de abrirles a ustedes el espacio, ¿no? Análisis basado en datos, en evidencia, un artículo, etcétera. Ahora sí, le paso la palabra a Álvaro, le doy la bienvenida y las gracias. Adelante, Alvarito. Hola, gracias, Nata, y hola, muy buenas noches a todos. Voy a encender un momento la cámara para saludarlos. Y como dijo Natalia, bueno, mi nombre es Salvatino y voy a ser el facilitador del taller de capacitación de hoy, que en realidad tiene un adentrarse al mundo del análisis de datos, al mundo de empezar a interactuar con la información que vamos generando en las redes. Así que, a ver, voy a desconectar un momento la cámara para mejorar también mi conexión a internet, que está un poco inestable. Y voy a empezar a compartirles la pantalla. La pueden ver, ¿no? Sí, se ve. Sí, se ve, se ve. Gracias. Capacitación, bueno, más que capacitación, quisiera que el tema de las redes, lo que yo voy a tratar de hacer es ir mostrándoles algunos conceptos, algunos datos interesantes respecto a la información que actualmente se genera en redes, ¿no? En este primer punto del mundo en que estamos creando. Después vamos a entrar a un concepto dentro de la estadística que se ha popularizado harto a partir de las redes sociales, a partir, bueno, de la información que se genera en redes sociales, que es este concepto de la minería de texto, ¿no? Algunos conceptos básicos y algunos usos bien interesantes que se pueden hacer justamente a la información que se generan en estas redes sociales. Y en un tercer punto, ya para ir terminando el taller, vamos a ir viendo algunas herramientas disponibles en algunas plataformas en específicas donde podemos hacer algún análisis de datos o mirar alguna información interesante, ¿no? A partir de lo que se generan en las redes sociales o en el internet, ¿no? El título del taller, más allá de los memes, ¿no? Aprendiendo a usar las redes sociales como fuente de datos, ¿no? Entonces, nuestra línea de inicio es la información que se genera en las redes sociales, ¿no? Es una fuente de datos interesantes para aprender algo, ¿no? Este primer gráfico, que es justamente de esta plataforma Domo, que muestra lo que se genera en el mundo en un minuto, ¿no? Cada minuto, y este es el gráfico más actualizado justamente, ¿no? A julio del 2021, para un poco entender qué es lo que, todo el flujo de información que existe, ¿no? En el Internet con las múltiples plataformas y espacios que existen, ¿no? Esta configuración es interesante porque este domo ya va haciendo estas recolecciones durante bastante tiempo y este 2021 es particular porque está atravesándose todo el tema que ha venido con el confinamiento del COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno mira la información, ¿no? En un minuto, ¿no? De un determinado día, por ejemplo, hay 240,000 fotos, usuarios están compartiendo en Facebook, ¿no? Las fotos, 44 millones de personas están viendo un video en directo en el Facebook, 694,000 horas, ¿no? En YouTube. Pensamos que en Amazon se están gastando $283,000, ¿no? Cada minuto en compras online. En Twitter, ¿no? Se están haciendo 575,000, ¿no? Tweets cada minuto. En el Zoom, ¿no? que ahora mismo nosotros estamos conectados en esta sesión, ¿no? Hay igual una cantidad muy amplia de información conectada, Netflix, ¿no? Definitivamente estamos en un espacio digital, ¿no? Cada vez más, con más fuerza. La pandemia ha acelerado ese proceso
Y bueno, en el fondo, nosotros como personas somos los múltiples usuarios de estas plataformas, ¿no? Y hay una característica bien interesante detrás de todo esto, que es que la mayoría de estos servicios, ¿no? Facebook, Google, Twitter, TikTok, Instagram, ¿no? La mayoría de los servicios, por ejemplo, son servicios gratuitos, ¿no? Uno basta con que se pueda instalar la aplicación en el teléfono y ya va a poder empezar a ver, ¿no? No sé, videos de TikTok, ¿no? Se crea una cuenta en Twitter y va a poder empezar a hacer, o a seguir a gente o empezar a generar publicaciones seguramente, ¿no? Entonces, ahí hay un lema bastante conocido respecto a este punto, ¿no? Que ahorita lo menciono, solamente para ver el crecimiento global en la población que tiene acceso a Internet, ¿no? Por ejemplo, de 2018 a 2020, ¿no? De 4.3 a 4.5, ¿no? 0.2 de crecimiento. Y justo del 2020 a 2021, donde tenemos el fenómeno de la pandemia, ¿no? Un crecimiento de 0.7, ¿no? De 7 puntos. Entonces, ha habido una explosión con este criterio de la pandemia, que es interesante porque nos invita a mirar toda la información que se está generando acá también, ¿no? Ahora, hay algo bien particular y es que todos estos servicios son gratuitos en la mayoría, ¿no? En la mayoría, y ahí hay pases bien interesantes, ¿no? En la mercadotecnia, en la parte de administración de empresas, ¿no? Cuando algo es gratis, el producto eres tú, ¿no? Si tú no estás pagando por esto, bueno, tú eres en realidad el producto, ¿no? Entonces, la parte de la era digital nos ha puesto en esta, nos ha puesto como, de alguna manera, en una fase dual, ¿no? Como consumidores de lo que se publican en las redes, pero también nosotros, de alguna manera, al declarar o al aceptar las condiciones de las distintas aplicaciones, ¿no? Eh, de alguna manera nuestra información, ¿no? Se está compartiendo en estos espacios digitales, ¿no? No por nada, si uno va y mira la localización de la mayoría de estas empresas, ¿no? que se sitúa en Silicon Valley, si Silicon Valley fuera un país, The Guardian en 2019 decía que sería uno, si no el país más rico del planeta Tierra, ¿no? Estaría entre los más ricos al menos, ¿no? Y para mostrarles eso un poco, pensando en la información disponible del Producto Interno Bruto per cápita por país hacia el 2017, este es un gráfico, ¿no? Donde los pone desde los países con un PIB per cápita más bajo hasta los países que tienen un PIB per cápita más alto, ¿no? En el eje, ¿no? Horizontal, y en el eje vertical están el Producto Interno Bruto per cápita en dólares, PPP, ¿no? Que esto básicamente lo vuelve comparable, y si uno mira, digamos, ¿no? Bolivia, por ejemplo, se encuentra en el ranking 71, más o menos en esta lista, ¿no? Con un PIB per cápita de casi de alrededor de más de $7,000, pero si uno mira, por ejemplo, Silicon Valley lo pone como si fuera un país, ¿no? Se pone en la punta, ¿no? En el extremo de la distribución, ¿no? Entonces, esto muestra que finalmente detrás de todas estas plataformas que generan información, ¿no? Aparte de alguna manera ofrecer servicios gratuitos, ¿no? Se está generando, ¿no? Un espacio de movimiento económico interesante a partir de la información que estas mismas plataformas generan, ¿no? O la venta de anuncios, la venta de publicidad, ¿no? Y todo lo que puede estar asociado en esto, ¿no? Entonces, es un tema no menor, ¿no? Es completamente actual, es algo que es completamente latente, ¿no? Esta es información del 2017, que es la más actual para comparar los diferentes países. No sé, sería interesante tener tal vez información más actualizada, pero ahí lastimosamente no hay muchas fuentes que ofrezcan esa información actualizada para un periodo determinado de tiempo, ¿no? Entonces, ya con esa idea, ¿no? De que hay mucha información que se está generando en redes, nosotros somos parte de ese producto, ¿no? La información que damos es parte de ese producto, no estaría mal empezar a que nosotros tengamos algún criterio también para empezar a analizar la información que se genera en las redes sociales, ¿no? Y eso viene de la mano de aplicar alguna técnica,
algún mecanismo, alguna metodología que nos permita analizar la información. Ahora, la mayoría de la información que se genera, ya sea en Facebook, Twitter, en TikTok, ¿no? Son fuentes variadas, ¿no? Entre audios, videos, texto, ¿no? Reacciones. Y si nos vamos tal vez a particularizar alguna de estas como el texto, ¿no? Entraríamos en una metodología que nos sugiere un manejo interesante de esta información, que es la denominada minería de texto. Es importante conocer este concepto porque nos va a dar algunas herramientas para poder justamente analizar la información que viene como palabra, como texto, ¿no? como letras en el fondo. TED del 2017 nos decía, ¿no? La minería de texto básicamente es el proceso de destilar información procesable del texto, ¿no? Es aprender, ¿no? A partir de las palabras que se distribuyen, ¿no? Puede ser un sinónimo del análisis de texto, ¿no? Y finalmente, el objetivo de la minería de texto es un poco tratar de generar algoritmos, generar secuencias que nos permitan, ¿no? Hacer algún análisis de datos, algún modelamiento de información, ¿no? En la práctica, esta minería de texto se la utiliza de una manera impresionante en las redes sociales, ya sea para vincular alguna búsqueda decente para que nos ofrezcan anuncios, para de alguna manera matchar gustos musicales cuando uno está escuchando alguna plataforma de música, ¿no? Para que nos aparezcan, por decir, TikTok similares a los que estamos viendo, ¿no? Es en base al tiempo que nosotros permanecemos viendo algún video en particular. Entonces, este concepto de minería, ¿no? De datos y esta particular de minería de texto tiene justamente ese objetivo, ¿no? De descentralizar mucha la información que se está generando para mejorar la experiencia del usuario, ¿no? En las redes sociales, ¿no? En la práctica, esta minería de texto se utiliza muchas veces para análisis de mercado, análisis político, ¿no? La opinión que generan las personas en las redes sociales nos podrían señalizar respecto a la popularidad de algún candidato o candidata o alcalde, ¿no? Presidente, porque finalmente están las personas expresando una opinión abiertamente en una red pública, ¿no? Entonces, el análisis político podría ser un canal interesante para estudiarlo desde la minería de texto, ¿no? O la inteligencia de negocios, ya pensando en alternativas para invertir o para ir viendo algunas oportunidades de negocios, ¿no? Bueno, ¿por qué importa hacer esta minería de texto o este análisis de texto? Principalmente porque la información que se genera mayormente actualmente es la que se genera en Internet, ¿no? Las informaciones, las fuentes de información tradicionales, como el censo, como las encuestas, como los registros administrativos, no tienen sus propios procesos, no tienen sus propios tiempos, tal vez incluso se generan un nivel menor de intensidad, ¿no? Un censo nos da información cada 10 años, una encuesta según sus características nos puede dar información anual, ¿no? Trimestral, mientras que las redes sociales, ¿no? Nos han dado una fuente de información, ¿no? Que se actualiza cada segundo, cada minuto tenemos una cantidad impresionante de información. Entonces, no estaría mal aprender a descifrar un poco, a utilizar esa información y analizarla más allá de una opinión nuestra, ¿no? Sino que tal vez meterla en un sistema de análisis de datos y ver qué información se puede extraer, ¿no? Entonces, ¿por qué importa esta minería de texto? Bueno, las redes sociales están evolucionando, la digitalización de los mismos países, ¿no? Hace que muchas cosas que se hacían en papel ahora estén en digital y eso nos da una brecha digital bien interesante, nos acorta la brecha digital y nos da información disponible, ¿no? Que hay que analizar de alguna manera. Y bueno, algunos problemas se basan casi exclusivamente en texto, ¿no? Hay mucha información que está exclusivamente en texto, entonces valdría la pena revisarla, ¿no? Un poco analizarla. Aquí hay un esquema bien breve de algunos posibles usos de esta minería de texto, ¿no? En la ciencia de datos, marketing,
la parte legal, recursos humanos, ¿no? Para detectar fraudes, ¿no? Hay documentos de investigación bien interesantes en estas líneas, ¿no? Que tratan justamente de dar algunos modelos para esto, ¿no? Hay documentos que predicen de alguna manera, ¿no? Una probabilidad de suicidio, ¿no? En jóvenes a partir de sus posteos que hacen en Facebook, ¿no? O en alguna red social, ¿no? Hay modelos que uno puede ir incorporando para detectar ese tipo de situaciones, ¿no? Vinculadas al concepto de minería de texto, ¿no? Pensemos que nuestra materia prima es el texto, es alguna oración, algún documento que tiene palabras, ¿no? En las redes sociales podrían ser los posts que la gente crea en Facebook, en Twitter, ¿no? Las noticias que publican los mismos medios de comunicación en Twitter, ¿no? En WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Si alguien está en un grupo masivo que tiene mucha interacción, que genera mucho contenido al día, ¿no? Igual uno puede descargar ese historial y también podría pasar por este análisis de texto, ¿no? Entonces, hay muchos posibles usos, pero las fuentes de información, en este caso, las estamos viendo como las redes sociales, ¿no? Hay un flujo de trabajo, ¿no? Hay como una especie de pasos que seguir, ¿no? A manera de establecer un análisis rico en la minería de texto, ¿no? Aquí hay un gráfico bastante corto, pero lo podemos ir viendo en estos 6 pasos, básicamente, ¿no? Tenemos que definir el problema y establecer metas, ¿no? ¿Qué queremos hacer con el análisis de texto que nosotros tenemos, ¿no? Yo quisiera, por decir, entrar a la cuenta de algún, no sé, de algún diputado nacional en Twitter y analizar todos los posts que ha hecho durante los últimos 2 años, ¿no? Para identificar, ¿no? Alguna postura extremista o alguna postura, no sé, pacificadora o, no sé, o detectar algún tipo de comportamiento en específico, ¿no? Entonces podríamos tener algún tipo de esas metas o podría entrar en un grupo de escolares en Facebook y mirar, digamos, ¿no? Y tratar de tener algún modelo que me pueda decir si existe bullying digital, digamos, ¿no? En estos espacios, ¿no? Entonces podríamos ir definiendo el problema como un primer paso. El segundo será recolectar esta información, ¿no? Cómo la captamos, ¿no? Cómo la podemos obtener. Y en este segundo paso de identificar el texto, bueno, que se quiere recolectar finalmente, muchas veces pasa desde algo muy artesanal, ¿no? Que podríamos tener gente transcribiendo, ¿no? Copiando y pegando información de las redes a un Excel, por decir, ¿no? Desde así, de lo más tradicional que podría ser algo así, hasta procesos muy automáticos, ¿no? Mediante bots que van entrando a las páginas constantemente cada cierto tiempo y van raspando la información, ¿no? Ese concepto normalmente es esa idea de raspado o de scraping web, ¿no? Donde nosotros raspamos la información de algún lugar, ¿no? Entonces, este segundo paso de cómo obtener, ¿no? Depende mucho de las herramientas que uno tenga a la mano, pero se lo puede hacer desde una forma muy tradicional hasta algo un poco más automatizado, ¿no? Un tercer paso básicamente sería, bueno, organizar este texto que hemos recolectado, ¿no? Organizarlo de la mejor manera, ¿no? Guardarlo en alguna base de datos. Si tenemos, por decir, una colección de los discursos, ¿no? De los discursos previa a una campaña electoral de los diferentes candidatos, ¿no? Podemos organizarlos todos en una carpeta para que después el mismo análisis sea mucho más efectivo, ¿no? Entonces, es el momento de organizar este tipo de textos, ¿no? Ese concepto de organizar el texto, en este concepto de minería de texto se le denomina, ¿no? La colección de documentos o el corpus, ¿no? El corpus de los documentos. Ya pasamos después a un paso 4, donde básicamente nos dedicamos a extraer las características de interés según los mecanismos que hayamos elegido para hacer el análisis, ¿no? Que más adelante los vamos a ir viendo. Y bueno, ya un quinto paso es analizar los hallazgos y eventualmente en un sexto paso dar algunas recomendaciones de lo que hemos encontrado, ¿no? Esos son el flujo de trabajo sugerido, ¿no? Cuando tenemos trabajos vinculados a esta extracción de información vinculada a la minería de datos, ¿no?
Ahora, en este punto es importante mencionar un concepto que viene acompañado de la minería de texto, que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Que de alguna manera le estamos pidiendo en el fondo a la computadora o al ordenador, ¿no? Que sea el ordenador el que se encargue en analizar los datos, bueno, en procesar la información, en clasificarla, ¿no? En el fondo queremos hacer eso, ¿no? Está muy, muy vinculada a los procesos de inteligencia artificial, digamos, donde le pedimos una tarea específica a la computadora, ¿no? Y muchas veces el problema principal en este tipo de procesos es que, bueno, nosotros como seres humanos podemos normalmente asociar palabras, podemos clasificar las palabras, podemos entender la ironía o el sarcasmo detrás de algunas oraciones, pero una computadora le va tal vez ser muy, muy difícil y tiene que entender incluso los modismos, ¿no? Que están detrás de algún proceso cultural incluso, ¿no? Entonces, esta idea del procesamiento del lenguaje natural es importante porque lo que trae consigo es que tenemos que generar un espacio para que nuestro ordenador o nuestro programa pueda interpretar las cosas como nosotros esperamos que la haga, ¿no? Y muchas veces esto pasa por temas culturales, ¿no? En ocasiones, ¿no? Porque puede haber una limitación cultural para que una palabra, por ejemplo, que nosotros la identificamos como, no sé, una palabra normal, tal vez para otro contexto, ¿no? En otro país, la misma palabra tenga otro significado, ¿no? Entonces, esas características son las que a veces hay que tener cuidado cuando se hace este procesamiento del lenguaje natural, porque finalmente una de los métodos que vamos a ver es el análisis de sentimiento, que en el fondo lo que hace es asignarle un sentimiento a cada palabra. Ahora, no todas las palabras, ¿no? Tendrán seguramente el mismo sentimiento, sino que dependerá mucho del contexto mismo de la palabra, ¿no? Y eso es algo muy complejo para que un ordenador la pueda, digamos, diferenciar a la primera, y muchas veces necesita un entrenamiento previo, ¿no? Por eso hay una limitación que todavía está en desarrollo, por eso la minería de texto sigue creciendo para mejorar estos modelos de predicción, ¿no? Se han ido a dar cuenta que incluso cuando uno está escribiendo en el celular, ¿no? Un correo en el Google, ¿no? Como que te sugiere algunas palabras para continuar escribiendo, ¿no? Y está basado un poco en lo que ha aprendido de nuestra manera de escribir previamente. Entonces, son modelos que van funcionando por detrás, ¿no? Para que el ordenador, ¿no? Tenga cada vez más esa habilidad, ¿no? de entender mejor el lenguaje de las personas. Entonces, ahora vamos a ver tres métodos de los más populares para hacer un análisis de texto inicial. Las nubes de palabras, después vamos a ver un poco de análisis de sentimiento, y luego vamos a ver lo que es el análisis de redes. Para entender estos procesos de trabajar con información de tipo textual, ¿no? Con información de texto. En complejidad podemos pensar que tienen esa línea, ¿no? Las nubes de palabras son de las más sencillas que existen. Después el análisis de sentimiento tiene algunos componentes adicionales que en el fondo van a ver que es un principio bastante sencillo. Y el análisis de redes tal vez es el más complejo de los tres, porque ya intervienen más elementos para definir o estructurar una red de comunicación entre palabras, ¿no? Así que vamos, bueno, tal vez hasta acá aprovechar si es que alguien tiene algún comentario, alguna consulta antes de ver los métodos. Igual, si se animan, pueden ir poniéndolo en el chat. Así vamos aprovechando los espacios de la capacitación. Dale. Entonces, vamos a las nubes de palabras, que en el fondo, una nube de palabras, lo único que hace es, de un texto, ¿no? De un texto que nosotros le demos, ¿no?
que queramos procesar, lo que en el fondo hace es separar las palabras únicas de ese texto, ¿no? Y contar cuántas veces aparece, ¿no? ¿No? Separar todas las palabras únicas de un texto, contar cuántas veces aparece alguna, ¿no? Y mostrarnos en una nube las más frecuentes, ¿no? O mostrarnos en un gráfico, ¿no? Las más grandes serán las más frecuentes, las más pequeñas con menos frecuencia, y muchas veces este procesamiento de texto limpia, ¿no? Previamente algunas palabras que normalmente son innecesarias, digamos, ¿no? Como los conectores, ¿no? Todos los pronombres, para que nos quedemos con la idea, digamos, principal de algún documento, ¿no? O algún conjunto de oraciones. Entonces, para mostrarles un ejemplo de esto, tengo dos ejemplos en realidad, ¿no? Esta es una nube de palabras del discurso de posesión del presidente de Bolivia, Luis Arce, ¿no? El 2020. Y, ¿no? Normalmente se transcriben los discursos y uno puede encontrar eso como información, ¿no? A partir de eso le podríamos pedir a alguna de las aplicaciones que hay en línea para que hacen estas nubes de palabras, igual vamos a ver más adelante algunas herramientas para eso, y que nos puede generar esta nube de palabras, ¿no? Entonces, esta nube de palabras es bien interesante porque de alguna manera nos muestra rápidamente, ¿no? Las ideas, lo principal que se ha podido decir en ese discurso, ¿no? ¿No? Tal vez es un discurso de más de 30 minutos, más de 60 minutos, ¿no? Pero lo interesante es que nosotros con una vista muy rápida podemos ir mirando, ¿no? Los principales mensajes, ¿no? O las palabras con mayor énfasis que han existido, ¿no? Entonces, bueno, claramente se ha mencionado Bolivia muchas veces en el discurso, la palabra pueblo, democracia, ¿no? Noviembre, dado que ha sido igual uno de el mes, digamos, en el que se ha dado la posesión, tal vez coincidía con el año pasado, con la crisis social que existía, se ha hablado algo de la pandemia, crisis, patria, factos sociales, ¿no? Elecciones, economía, ¿no? Un nombre, ¿no? Del vicepresidente, seguramente he ido mencionando varias veces. Entonces, las nubes de palabras son una primera herramienta bastante útil para ver rápidamente qué es lo que está sucediendo, digamos, ¿no? En algún texto con muchas palabras, ¿no? Este es el ejemplo para el discurso de la posesión de Luis Arce, y un poco para contrastarlo, ¿no? Aquí tenemos el discurso de la posesión de Gabriel Boric, que es el presidente de Chile, ¿no? Donde igual, ¿no? Misma idea, ¿no? Hay un discurso transcrito, ¿no? Se la pasa a estos programas y, bueno, nos dan un reporte, ¿no? De las palabras más frecuentes. ¿No? Ahí lo mismo, ¿no? La palabra más utilizada, Chile, después democracia, ¿no? E incluso, por ejemplo, si uno analiza rápida, ¿no? Si comparan los dos discursos, ¿no? Claramente, por ejemplo, en el caso del presidente Arce estaban más concentradas, bueno, había más énfasis en ciertos términos, ¿no? Mientras que en el caso de Chile está un poco hay más dispersión, hay más términos, digamos, ¿no? Que han tenido su respectiva participación, ¿no? Democracia, campaña, compromiso, gobierno, ¿no? Entonces, es una primera herramienta bastante interesante, ¿no? Que en el fondo, como ven, es bastante sencilla, ¿no? Es identificar las palabras únicas y contar las veces que aparece esa palabra en el discurso, ¿no? O en este caso, en algún texto, ¿no? Vamos a volver a esto en un ejemplo más adelante. Pero estas serían una de las primeras herramientas que uno puede utilizar para analizar texto. Una segunda herramienta es el análisis de sentimiento, ¿no? Que su nombre es bien interesante, es bien atractivo, porque lo que nos ofrece muchas veces es que dado un texto, ¿no? Dado un párrafo, ¿no? Dado un documento que contiene palabras, ¿no? Este método lo que nos devolvería es una especie de análisis de sentimiento, y nos puede decir cuánta alegría o cuántas expresiones de tristezas o cuántas expresiones de positivismo o negativismo en ese documento existen, ¿no? Eso es un poco lo que ofrece la metodología, ¿no?
Básicamente, el análisis de sentimientos es el proceso de extraer la intención emocional del autor de un texto, ¿no? Ahora, esa intención emocional a veces es bien cuestionable porque depende mucho del contexto cultural, ¿no? Pues ahí se debe tener en cuenta aspectos culturales, diferencias demográficas, ¿no? Textos con sentimientos compuestos, ¿no? Donde, si bien es cierto, a una palabra le podemos dar una emoción, ¿no? Tal vez esa palabra está acompañada, ¿no? Está precedida por otra que elimina la emoción de la palabra en sí misma que estamos analizando. Entonces, hay varios factores en este punto que se tienen que tener cuidado al momento de plantearlos, que finalmente son técnicas que todavía se están perfeccionando en muchos casos, ¿no? Y hay un autor, el Robert Plutchik, ¿no? Que es un psicólogo que ha clasificado, ¿no? Ha dado un abanico de posibilidades para categorizar emociones ¿no? En palabras, ¿no? Esto por los años 80, y ha dicho, bueno, podemos clasificar las palabras, ¿no? en estas 8 categorías, ¿no? Las primeras vendrían a ser palabras negativas, ¿no? Las primeras 4, y las últimas 4, ¿no? Palabras positivas, ¿no? Bueno, o sentimientos positivos, perdón, ¿no? Sentimientos positivos versus sentimientos negativos. Entre los sentimientos negativos podría estar la ira, el miedo, la tristeza, ¿no? El disgusto, el asco, ¿no? Y entre los sentimientos positivos, la sorpresa, la anticipación, la confianza, la alegría, ¿no? Aquí hay una figura que un poco nos establece esa idea de estas categorías emocionales que pueden haber, ¿no? De las más populares es esta de Robert Plutchik, ¿no? Para clasificar estas emociones, pero en la práctica, ¿cómo funciona esto, ¿no? Si bien es cierto, esto es lo que análisis de sentimientos hace, ¿no? En la práctica, ¿cómo funciona esto? Es a través de lo que se denomina un léxico, ¿no? Que en el fondo, los programas que hacen análisis de sentimiento, ¿no? Tienen un listado de diferentes palabras, digamos en español o en inglés, o en el idioma que se quiera hacer el análisis de sentimiento, tienen un listado de las palabras, ¿no? Y tienen acompañado un sentimiento asociado a esa palabra, ¿no? Tienen un sentimiento asociado a esa palabra, ¿no? Entonces, ese es un léxico que normalmente con el que trabajan este análisis de sentimiento, ¿no? Es como un diccionario finalmente, donde tienen un listado de todas las palabras que han podido armarse en un léxico, ¿no? Mediante el aporte de diferentes autores, y cada palabra tiene asociada un sentimiento, ¿no? Cada palabra tiene asociado un sentimiento. Y lo que en el fondo hace este programa es, dada una oración de la cual nosotros queremos medir su sentimiento, ¿no? Agarra una palabra, la busca en su diccionario o en su léxico, ¿no? Y dice, bueno, esta palabra según el léxico es de tristeza, ¿no? Y la categoriza como de tristeza, ¿no? Va por la segunda palabra del texto, busca en el léxico y le asigna su determinado sentimiento, ¿no? En el fondo, hace ese proceso, digamos, ¿no? Con el léxico. Entonces, el léxico juega un rol importante, ¿no? Para definir, ¿no? Normalmente los léxicos son los que se van adaptando a los aspectos culturales, ¿no? Mientras tengamos un léxico, ¿no? Esta base de datos de sentimientos y palabras mucho más contextualizado, por decir, al aspecto, digamos, boliviano de algún departamento, el análisis de sentimiento puede ser mucho más efectivo, ¿no? Mucho más efectivo. Entonces, para mostrarles más o menos cómo funciona esto, yo he hecho acá un pequeño análisis de sentimientos, ¿no? Utilizando uno de los léxicos que están abiertos para la lengua, para el español, para el idioma español, y ahí he cargado la información del discurso de la posesión de Luis Arce y el discurso de la posesión de Gabriel Boric, para un poco mirar, ¿no? Y entender cómo funciona en el fondo, ¿no? Ha ido agarrando cada una de estas palabras, la ha comparado con el léxico, le ha dado un sentimiento, y el gráfico lo que muestra es la intensidad de los sentimientos que se han asociado a las palabras que estaban en el discurso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el discurso de posesión de Luis Arce, ¿no? Las palabras estaban más asociadas con confianza, ¿no? Confianza,
Después algo de miedo, anticipación, tristeza, alegría, ¿no? Entre las principales, ira, sorpresa, asco, por lo menos, ¿no? Y noten que siendo un discurso de posesión de una autoridad, ¿no? A nivel de un país, noten que esta es muy parecida, ¿no? Es muy parecida al análisis de sentimiento del discurso de posesión de Gabriel Boric, ¿no? Que tiene sentido, pensando que son momentos similares, ¿no? Están asumiendo la presidencia de un país, ¿no? Confianza, miedo, alegría, tristeza, anticipación, ¿no? En lo menos ira, asco, ¿no? Junto con sorpresa, ¿no? Tienen algunas variaciones, ¿no? Que uno podría ir mirando, pero efectivamente este análisis de sentimientos nos puede ayudar igual a tratar de entender más o menos cuál es la emoción detrás de la persona que está escribiendo esto, ¿no? Cuál es la emoción que está detrás de ese discurso, de ese post que hace una persona, ¿no? Incluso esto es bien útil a veces cuando se hace monitoreo de medios, ¿no? Cuando algún medio, digamos, utiliza muchas palabras que están asociadas tal vez más a sentimientos positivos que negativos, ¿no? Entonces puede tener algún tipo de repercusión seguramente también en las personas que revisan o leen esas noticias, ¿no? Entonces, nos da una vista bien rápida de esos términos. Entonces, el análisis de sentimiento tiene esta forma, ¿no? Un poco ese trabajo internamente. Y bueno, ya para terminar nuestros métodos, antes de ver algunos ejemplos o algunas herramientas para ir haciendo algunos de estas metodologías, es el análisis de redes, ¿no? El análisis de redes es como el siguiente paso, ¿no? Una vez que entiendo, ¿no? Por decir, las emociones que pueden estar detrás, ¿no? Las palabras más frecuentes, ¿no? Sería interesante analizar las interrelaciones que existen entre las palabras, ¿no? El análisis de redes tiene como objetivo identificar relaciones entre el mensajero y los mensajes, ¿no? Pueden haber muchas relaciones entre los mismos mensajes que existen, o pueden haber relaciones entre los mismos mensajeros que hacen un determinado mensaje, ¿no? El análisis de redes finalmente trata de darnos un poco ese panorama. Y en esta línea tengo un par de ejemplos para entender más o menos cómo funciona este análisis de redes, ¿no? Acá tengo dos textos que he extraído de la prensa nacional de hoy, ¿no? Son noticias similares, ¿no? Solo que tienen una redacción diferente, ¿no? Según, en este caso, el autor, ¿no? El Deber, por ejemplo, publica y dice, ¿no? Choquehuanca dice que la división surge desde las redes y Arce pide hacer todo para mantener la unidad, ¿no? El titular del Deber relacionado a esa noticia. Misma noticia a través de La Razón, ¿no? A través de las redes sociales nos quieren dividir, si nosotros vamos a hacer caso a las redes sociales, estamos perdidos, ¿no? Hermano, alertó Choquehuanca, ¿no? Entonces, son dos maneras de comunicar, hay un mismo mensaje, hay dos mensajeros, ¿no? Entonces, el análisis de redes nos puede un poco ayudar a tratar de entender, tal vez primero, las relaciones del mensaje como tal, eventualmente, y en otros casos nos podría ayudar también a entender cuánta similitud hay en cuanto a las mismas noticias que los mensajeros dan, ¿no? A veces eso se utilizan para ver redes de influencia, ¿no? A partir de las publicaciones que se hacen en Twitter, ¿no? Uno puede ver, ¿no? Hay cierto grupo que está publicando a favor o en contra de alguna posición, ¿no? Pues en este ejemplo, ¿cómo funciona el análisis de redes? Lo que normalmente van a hacer los programas que hacen este análisis de redes es, igual que en el caso del análisis de sentimientos, ¿no? Van a separar todas las palabras únicas de los discursos, ¿no? En este caso de las oraciones. Aquí están todas las palabras únicas: Arce, Choquehuanca, dice, división, hacer, mantener, pide, redes. Y van a empezar a buscar, ¿no? Alguna conexión entre las fuentes, ¿no? Estas son todas las palabras que existen en los dos documentos, ¿no? Bueno, en este caso en las dos oraciones. A partir de eso, está buscando algún conector, ¿no? Por ejemplo, la palabra Arce aparece en el Deber, pero no aparece en La Razón. Mientras la palabra Choquehuanca aparece en el Deber y aparece en La Razón, ¿no? Entonces ahí habría un primer vínculo, por ejemplo, ¿no? Como ese vínculo, ¿no? Aparece la palabra hacer, aparece esta palabra, ¿no? La palabra redes aparece en las dos, tal vez en La Razón con más fuerza que en el Deber, ¿no? Y bueno, esas son las tres palabras que podrían vincular a estas dos fuentes de información, ¿no? A partir de una misma noticia, ¿no?
Y el siguiente paso sería tratar de visualizar esas conexiones. Para hacer esto normalmente y para que sea interesante y útil, ¿no? Lo más recomendable es tener mucha información, ¿no? Mucha información disponible, muchos mensajes, ¿no? Sería interesante que tengamos la misma noticia, por decir, de 20 medios distintos, ¿no? Y ver si hay algún tipo de direccionamiento respecto, enfatizar algún aspecto, digamos, ¿no? Respecto a los medios o respecto a las palabras, ¿no? Entonces, un requisito para este análisis de redes eventualmente es igual, ¿no? Que es una herramienta más interesante mientras más información esté analizándose, ¿no? Para esto tengo un ejemplo bien interesante que está acá. Este en el fondo es el resultado de hacer un análisis de redes. Voy a poner en blanquito para que se vea mejor. Lo que he hecho para mostrarles esto es en realidad es una recolección de lo que publican los medios de comunicación en Twitter, ¿no? Lo que han publicado los últimos 5 días en términos de noticias, ¿no? Entonces, me quedo con esas publicaciones, que son alrededor de unas 300 y algo, ¿no? Entonces, son como 300 oraciones de diferentes fuentes, ¿no? Y a partir de eso se hace el análisis de redes y se trata de identificar estas relaciones, por ejemplo. Esta es más que todo una relación entre palabras, más que entre mensajeros, ¿no? Se puede hacer el análisis de los dos lados, ¿no? Relación entre mensajeros y relaciones entre palabras. Los mensajeros pueden ser para redes de influencia y la parte de mensajes, más que todo para identificar los temas vigentes, ¿no? Como estas redes de las noticias, entonces nos debería dar una impresión de las noticias que normalmente han marcado algo los últimos 5 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, este análisis de redes, aparte de vincular las palabras, trata de asociar, ¿no? los enlaces más comúnmente relacionados, y uno aprecia, por ejemplo, toda esta parte azul, ¿no? Toda esta parte azul son todas las noticias que los medios de comunicación sacan relacionadas a la pandemia, ¿no? Relacionadas a la pandemia. Si uno se va más a esta parte amarilla, ¿no? Otra de las corrientes que se publica bastante, ¿no? En algunos casos están vinculados a temas relacionados a temas internacionales, ¿no? Aparece el tema de Ucrania, Rusia, ¿no? Que están siempre vinculados, ¿no? Gobierno. Y algo que estaba saliendo bien particular en las redes en los últimos días eran, ¿no? Los conflictos internos que hay en el partido de gobierno, que igual, ¿no? Tienen su propio eje acá, ¿no? Son noticias de los últimos 5 días que están, ¿no? Están todavía en auge, digamos, se está comentando bastante, ¿no? Después hay otras nodos, ¿no? Que se llaman normalmente, que tienen ya cosas muy particulares, ¿no? Seguramente algo ha pasado en Tarija, La Paz, autoridades, ¿no? Ya son temas muy anexos que tal vez no tienen relación, pero hay claramente grupos, ¿no? Que están marcando una línea, ¿no? En temas de salud, temas internacionales y temas vinculados con estos conflictos internos, digamos, ¿no? Más, nacional, Evo, unidad, ¿no? Algo con la fiscalía, gobierno. Entonces, este tipo de redes es bien interesante, ¿no? Y el insumo básico para armar esto, como les digo, es tener una colección de estos textos, ¿no? Lo más difícil a veces es encontrar recolectar esta información. Eso a veces es lo más difícil, ¿no? Y más aún después de un poco de los escándalos que han existido con Facebook, con esto de Cambridge Analytics, donde antes uno podía tener un proceso casi muy rápido para vaciar o raspar información de grupos de Facebook, digamos, ¿no? Y tener ahí los posts y hacer análisis sobre eso. Ahora es un poco más difícil hacer eso de manera automática, ¿no? A veces hay que hacerlo de forma manual, ¿no? Incluso en algunos casos, ¿no? Pero hay algunas plataformas, por ejemplo el Twitter, ¿no? Sigue siendo una herramienta bastante amigable para hacer este raspado y poder tener así una colección de textos rápidamente, ¿no? Si uno tuviera ¿no? El historial de un grupo de WhatsApp, ¿no? Donde cada fila es una interacción de las personas con algún mensaje, ¿no? Uno podría meterlo en este tipo de herramientas y ver más o menos, ¿no? Cuáles son los principales temas que se discuten, ¿no? Qué es lo que se está hablando, cuáles son estos conglomerados, ¿no? Estos grupos que se van armando alrededor del texto que se va
diciendo, ¿no? Entonces, esta es una herramienta bien interesante, ¿no? Que todavía igual se puede explotar bastante, pero depende mucho de la información que exista, ¿no? Entonces, ya pasando a nuestra parte un poquito más, de herramientas para ustedes, ¿no? Voy a presentarles esto de herramientas, pero pensando en algunas plataformas bastante convencionales, ¿no? Ya sea Google, Facebook, Twitter, y bueno, lo de WhatsApp lo voy a dejar ahí como pendiente para animarlos a que podamos trabajar hacia adelante, ¿no? Y en este análisis de texto con las personas que estén interesadas, ¿no? En profundizar un poco más de estas herramientas, ¿no? Lo más difícil siempre en las redes sociales es acceder a la información, ¿no? Acceder a la información o tener esa fuente de datos, ¿no? Un ejemplo de los más interesantes y también sencillos de manejar es tratar de entender el flujo de información que hay en el Google, ¿no? Cuando uno escribe una búsqueda en el Google, esta es una estadística, lo que se está buscando de alguna manera se guarda en algún repositorio de Google y uno puede analizar esos patrones de búsqueda, por ejemplo, ¿no? En el caso de Google, ¿no? Y los de Google tienen una página que se llama Google Trends para un poco medir las tendencias de búsqueda de la gente, ¿no? Entonces esta va a ser nuestra primera pestaña para ir mirando. Voy a abrir, ¿no? El enlace. Este es el Google Trends, por si acaso, ¿no? Es una herramienta que nos facilita un poco mirar de lo que se está hablando en diferentes partes del mundo y lo podríamos priorizar solamente a casos de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Hay algunos ejemplos ahí, ¿no? Algunas recomendaciones, ¿no? Eventualmente ahora está centralizado en Bolivia y uno puede elegir algún país del cual quiera la búsqueda como tal, ¿no? Voy a dejarlo ahí, Bolivia, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que todos me entiendan. Voy a poner el Digipi, ¿no? El Digipi Diripe bien popular ahora, para que vean más o menos cómo funciona esta herramienta, ¿no? ¿No? Es una herramienta bien interesante que está buscando, ¿no? Todas las personas que han puesto Digipi en la red, ¿no? En los últimos 12 meses, ha sido la frecuencia, ¿no? Los últimos 12 meses, ¿no? Las búsquedas en la red. Si esto yo lo pongo, ¿no? A nivel de, no sé, de los últimos 30 días, ¿no? Los últimos 30 días, ¿no? Claramente, ¿no? Ese término no hay hasta que por alguna razón algo pase el 17 de marzo y el término se vuelve, no tendencia, pero la gente ha empezado a buscar ese término en el Internet, digamos, ¿no? En el Internet. Uno lo puede comparar con algún otro término y decir, bueno, la gente seguirá buscando algo relacionado al COVID en Internet, ¿no? Y bueno, si uno busca y mira la información del COVID, ¿no? Cuando la gente pone COVID en Internet, claramente, ¿no? Aplasta la búsqueda a este hippie, digamos, ¿no? Que es un trend, ¿no? Pero la búsqueda mayor parece ser esto del COVID, por ejemplo, ¿no? Del COVID. La gente sigue interesada en temas relacionados al COVID, ¿no? El Google Trends es una herramienta bien interesante para tratar de mirar rápidamente, ¿no? Si hay algunos temas que están todavía en discusión, que la gente está buscando, por ejemplo, ¿no? Si uno pone, digamos, voy a poner Luis Arce, ¿no? ¿Cuánta gente busca la información del presidente, ¿no? Entonces, es muy baja, digamos, ¿no? Tal vez uno podría... Si uno pone, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos ponen Facebook para entrar a Facebook en el Google? Digamos, esta supera fácilmente las búsquedas de COVID, ¿no? Esto nos muestra, ¿no? Que la gente entra harto al Facebook comparado con las búsquedas que puede hacer con el COVID, ¿no? Entonces, es una herramienta interesante para ir explorando algunos términos de búsqueda, ¿no? Hay varios papers o documentos vinculados a este tipo de procesos, ¿no? Y uno puede detectar, por ejemplo, variaciones de desempleo, ¿no? O movimientos en precio de algunos términos. Por ejemplo, ¿qué tal si yo pongo harina, ¿no? Harina como término de búsqueda? Y, ¿no? Hay un flujo bajo a finales de febrero, inicios de marzo, ¿no? Pero un poco aparece una cúspide, ¿no? La anterior semana, ¿no? Que posiblemente se deba, ¿no? a las noticias que habían respecto a la elevación del precio de harina, ¿no? Por temas de la guerra, ¿no? Del conflicto en realidad entre Ucrania y Rusia.
Y bueno, así, ¿no? Varios términos uno podría ir contrastando, ¿no? Es una herramienta interesante, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a mostrar, ¿no? Carta de renuncia, ¿no? Carta de renuncia, ¿no? Esta es una palabra bien interesante porque hay un patrón, muchas veces dicen, cuando la gente está por renunciar a sus trabajos, ¿no? Busca cómo escribir una carta de renuncia en Google, ¿no? Y ahí hay una teoría bien interesante en estos procesos de análisis de datos, que normalmente estos fenómenos, ¿no? Ocurren en ciertos periodos de quiebres institucionales, por decir, ¿no? Entonces, si notan, ¿no? Hay puntos, ¿no? Donde la gente ha buscado este término con más intensidad, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Hay dos momentos que se marcan, ¿no? Por ejemplo, acá por diciembre de 2017, fin de año. Aquí hay otro que estamos por finales del 2019, ¿no? No se olviden que ahí estamos en pleno conflicto social, ¿no? Entonces, finales del 2019, uno de los picos más altos, ¿no? Y ahora estamos en un pico relativamente estable, ¿no? Pensando en los últimos 5 años. Si les pedimos ver desde toda la serie, desde el 2004, que es esta información, ¿no? Entonces, uno puede ver, ¿no? Que hay ese tipo de flujos, ¿no? Bueno, aquí ha habido una caída en realidad del servicio, así que esto pueden obviarlo, ¿no? Pero estas otras barras nos muestran justamente que hay patrones en esas búsquedas, por ejemplo, ¿no? Hay patrones en esas búsquedas. Y uno puede ir comparando, ¿no? ¿Cómo funciona este índice del Google Trends? Finalmente lo que hace es, a la mayor búsqueda que se da en un determinado periodo, le da un valor de 100. ¿No? A la mayor búsqueda le da un valor de 100. Y sobre esa búsqueda, es como aplicar una regla de A3, ¿no? Y a todos los que están por debajo les da una ponderación inferior, ¿no? Por eso cuando yo pongo un término nuevo, digamos COVID acá, este término tiene una mayor búsqueda, ¿no? Claramente, ¿no? El COVID que aparece por el 2020, la mayor registro de búsqueda del COVID se ha dado por diciembre del 2021, entonces ese tiene 100 y todos los demás tienen un valor, ¿no? Como una regla de 3 hacia abajo. Entonces, así funciona este índice de Google para mirar un poco las tendencias. Ya. Esto como una primera herramienta que puede servir para ir viendo estos datos, ¿no? Voy a volver a mi hojita. Voy a volver a mi hojita donde les está mostrando. Perdón. Déjenme un momentito, voy a volver a compartir mi hojita que se ha debido salir. Ya, ahora sí, perdón. La segunda, ¿no? La segunda pestaña, que es esta, la de Facebook, ¿no? En Facebook es un poco difícil, ¿no? Extraer la información automáticamente, ¿no? La forma más tradicional sigue siendo un poco la efectiva, ¿no? Hacer la mano casi, ¿no? Es transcribir a una hoja o a un documento aparte. Sin embargo, lo interesante de Facebook, ¿no? Lo interesante de Facebook es que es una de las herramientas con más llegada, ¿no? Con más llegada a diferentes usuarios, y una de las que factura más también en anuncios, ¿no? Entonces, Facebook tiene una biblioteca de anuncios, ¿no? Una biblioteca de anuncios. Voy a abrir una nueva pestaña. Tiene una biblioteca de anuncios. Y lo interesante de esta biblioteca de anuncios justamente nace a partir de los conflictos que han habido por este tema de Cambridge Analytics, que tiene que transparentar quién financia estos anuncios, ¿no? Todos los anuncios que nosotros vemos en Facebook, alguien finalmente los está pagando por alguna razón, ¿no? Con algún objetivo, ¿no? Y esta librería de Facebook nos ayuda a entender cuál es el flujo de esos anuncios y quiénes lo están financiando y cuáles son los anuncios que se están pagando, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? La biblioteca me dirige a Bolivia porque reconoce mi ubicación, ¿no? Le puedo poner, quiero ver los anuncios exclusivamente en temas sociales y de política, ¿no? Temas sociales y elecciones y política. Pongo Bolivia y me va a mostrar los últimos...
me va a mostrar los últimos anuncios, ¿no? Los últimos anuncios pagados, ¿no? Y yo podría hacer una exploración, ¿no? En Bolivia, vinculados a temas sociales que incluyan la palabra Bolivia, ¿no? Publicados en diciembre de 2021, se han encontrado 5.800 resultados, ¿no? 5.800 resultados. Y uno puede ver, ¿no? Quién está pagando el anuncio, cuál es el anuncio pagado, quién lo financia, cuántos anuncios se dan, ¿no? Y uno puede ir haciendo una especie de rastreo, ¿no? Para conocer más o menos cuál es el flujo de información que existe, ¿no? Cuál es el flujo de información que existe. Entonces, esta es otra herramienta interesante, ¿no? Esta es otra herramienta interesante. Voy a volver a la biblioteca de medios. Voy a volver a la biblioteca de medios, por favor. Puedo irme aquí al informe, ¿no? Al informe, y me va a dar un reporte así bien particular, ¿no? En el caso de Bolivia, ¿no? El informe en Bolivia, han existido 30.864 anuncios, ¿no? Se han gastado 7 millones, ¿no? Desde agosto del 2020 a la fecha, ¿no? De este informe se han gastado casi 7 millones de bolivianos en los anuncios. Podemos hacer algún seguimiento, ¿no? En algunos casos, ¿no? Desde algún periodo en especial, y bueno, podemos buscar algún anunciante, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí en la parte final, acá está los anunciantes con el importe gastado, por ejemplo, ¿no? Yo lo puedo ordenar de más a menos, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, este anuncio es gastos por anunciante el 20 de marzo del 2022, ¿no? El 20 de marzo. No, la editorial CSC de Carlos Ubiara ha gastado 154 en publicidad, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Doctor Edilicia ha gastado menos de 100 bolivianos en publicidad. Podríamos pedirle los últimos 90 días, por ejemplo, ¿no? Un reporte de los últimos 90 días en gastos. Y nos vamos aquí y vemos, ¿no? La Gobernación de Santa Cruz, los últimos 90 días, ha gastado 75.000 bolivianos en publicidad en Facebook, ¿no? Le sigue el Ministerio de Comunicación, hay gastos de UNICEF, ¿no? Samuel Doria Medina, Santiago Condori, ¿no? Ya uno puede ir haciendo una especie de seguimiento a estos anuncios, ¿no? Pensando que estas plataformas se utilizan muchas veces para hacer esos enlaces, ¿no? Para ofrecer publicidad. Y lo bueno de esta herramienta de la biblioteca de anuncios de Facebook es que nos dan una oportunidad de revisar esto, ¿no? ¿Qué está pagando? ¿Por qué está pagando? ¿Y cuánto está pagando? ¿No? Entonces, es una herramienta interesante en el caso de Facebook, ¿no? Para ir monitoreando varios de sus aspectos. Y bueno, finalmente, voy a volver a mi hojita. Para Twitter, no hay un canal directamente vinculado a analizar información del Twitter, pero dentro de la iniciativa para este taller, hemos preparado como una página web, una interfaz que va a ser, que nos va a permitir hacer algo de este análisis de texto que yo les he mostrado, ¿no? Este enlace, que se los voy a pasar en un momento más al chat del Zoom, es bien sencillo, ¿no? Lo que hace es un análisis de texto en Twitter. Nosotros ponemos una palabra clave aquí en el buscador y va a hacer el procesamiento interno, ¿no? Va a hacer el procesamiento interno y nos va a devolver una nube de palabras y un análisis de sentimiento de esa palabra, ¿no? Eso es lo que hace finalmente este enlace que hemos preparado para el taller. Eso es importante porque uno puede decir, bueno, ¿qué estará pasando con, no sé, aparte de Bolivia, voy a poner la palabra COVID, ¿no? Va a demorar un poco porque está haciendo un proceso en línea, no está descargando los últimos, al menos descargan los últimos 50 tweets vinculados a esta palabra, ¿no? Y nos muestra un reporte, ¿no? En COVID, estos son los últimos 50 tweets y esto es lo que aparece, ¿no? Miedo, confianza, tristeza, ¿no? Uno puede pensar, no sé, alguna de las noticias interesantes, puede poner Ucrania, digamos, ¿no? Bueno, o Rusia, ¿no? ¿Qué está pasando con Rusia? Uno pone Rusia, ¿no? El sistema va a empezar a descargar la información de Twitter, ¿no? Y nos va a hacer una rápida nube de palabras y un análisis de sentimiento, ¿no? Para ir mirando, ¿no? Los últimos 50 tweets vinculados a Rusia dicen o contienen estos elementos,
con esto, con esta expresión de sentimientos, ¿no? Con esta expresión de sentimientos. Entonces acá uno ya puede ir jugando con esta plataforma, ¿no? E ir poniendo algunos términos que le interese, por ejemplo, ¿no? Y esta es una plataforma que es abierta, que le hemos desarrollado justamente para esta capacitación. Les voy a aprovechar para pasarles ahora el enlace acá al chat del Zoom, ¿no? Para que puedan ir curioseando. Por el momento está todavía en una versión así inicial. La idea es que podamos igual cada vez ofrecer más un análisis tal vez de redes, ¿no? Un poco la limitación siempre de estos procesos es que depende mucho, ¿no? Si hay mucha saturación, normalmente el sistema un poco se vuelve lento, ¿no? Porque claro que está haciendo una recolección en línea, ¿no? Entonces, para el caso del Twitter, ¿no? Tal vez esta página que les he compartido les pueda servir, digamos, ¿no? Y poner, por decir, Evo Morales, ¿no? Todo lo que esté relacionado a Evo Morales, ¿no? Nuevamente, nos busca, ¿no? Y nos muestra algo que se está diciendo y, ¿no? Nos va a dar el análisis de sentimiento, ¿no? Y así uno puede ir mirando, ¿no? Entonces, algo muy similar a esto, ¿no? Se puede hacer con ¿no? Algo muy similar a esto podríamos hacer con el WhatsApp, ¿no? Una plataforma, ¿no? Bueno, un objetivo es hacer una plataforma muy parecida a esto con el WhatsApp, pero ahí dependerá mucho de la información que haya, ¿no? Entonces, sería interesante, ¿no? Al final o ya terminando el taller, que es básicamente casi ahora ya estamos por terminar, ¿no? Ver si hay personas interesadas, digamos, en seguir con este análisis de redes, ¿no? Y de tal forma que podamos armar estas plataformas, ¿no? Que nos ayuden a procesar el texto, ¿no? Que nos ayuden a procesar información que se genera en redes sociales. Para lo de WhatsApp, la idea básicamente es hacer una plataforma muy similar, de tal manera que uno pueda cargar su historial, ¿no? Que eso se descarga bien fácil de los grupos que hay en WhatsApp, lo cargue en la plataforma y les pueda salir un análisis como los que hemos visto, ¿no? De sentimientos, redes, ¿no? Y bueno, se pueden hacer algunas cosas más, ¿no? Pero ahí, nuevamente, el mayor desafío siempre es la fuente de información, ¿no? La fuente de información. Bueno, básicamente esos son los puntos del taller de hoy. Sé que hay algunas consultas que he ido viendo en el chat, ¿no? Creo que ahí había una consulta sobre, bueno, si se pueden bajar si se puede bajar esos datos en formato de texto o Excel. No estoy muy seguro si te refieres a lo del Facebook o a lo del Google. Sí, en ambos casos uno puede bajarlos, ¿no? Descargarlos de esas plataformas ya en un Excel para hacer tal vez un análisis propio, ¿no? En un Excel. Entonces, no sé si tienen comentarios, consultas, tal vez hasta este punto. Bueno, ahí Jimmy pregunta con el análisis de datos de imágenes, ¿no? Igual existe, ¿no? Igual existe el análisis de imágenes, ¿no? Tal vez, por ejemplo, ahí hay casos, ¿no? Hay métodos interesantes para trabajar con información de Instagram que normalmente genera muchas más imágenes, ¿no? O relacionadas a YouTube, digamos, ¿no? Con las transcripciones que tiene YouTube, digamos, a veces en algunos videos o las interacciones que existen, ¿no? Pero tal vez son un poco más específicas, ¿no? En algunas plataformas, pero sí existe análisis estadístico que hay por detrás, ¿no? Normalmente todo el tema de imágenes pasa a veces por el tema de reconocimiento de patrones, porque lo que normalmente se hace con una imagen es tratar de identificar imágenes similares y tal vez ir asociándolas con otras imágenes que tengan alguna característica, ¿no? Particular, ¿no? Pero sí es posible hacer un análisis de datos de imagen, ¿no? Tal vez para ese tipo de procesos sí se requiere un tanto más de la misma capacidad del equipo, digamos, ¿no? Porque las imágenes normalmente son mucho más pesadas que lo que ocupa un texto, por ejemplo, ¿no? Pero sí es posible hacer algo de eso, ¿no?
No sé si existen más consultas, tal vez comentarios. Ya, y creo que no. Entonces voy a pasarte, Nata, a ti nuevamente la micrófono. Dale, Nata. Súper, súper, gracias. Gracias, Alvarito. Muy interesante lo que nos has contado, explicado, y así podemos darnos cuenta de que realmente hay pues mucho más de para qué nos sirven las redes sociales que solamente estar ahí como consumidores y navegando, ¿no? Realmente se puede hacer mucho análisis. Yo los invito a hacer alguna pregunta, algún comentario, si es que tuvieran antes de terminar. Y bueno, obviamente a las personas que estén interesadas en este tema y que quieran formar parte de este equipo, ¿no? Que dice Alvarito, y de esta iniciativa con la que podemos aprovechar todos, ¿no? Ustedes como estudiantes, nosotros como investigadores, etcétera, son bienvenidos. Si no lo quieren manifestar ahora, igual denle una vuelta y nos pueden escribir y podemos hacer muchas cosas. No veo manos levantadas, así que yo con eso, Alvarito, si no tienes más, yo puedo dar por concluida, digamos, la sesión, este taller. Y haciéndole recuerdo de este artículo, el artículo no tiene que ser gran cosa, son solamente 2 a 3 páginas, así que anímense, son 3 paginitas. Podemos utilizar, por ejemplo, en esta sesión lo que Álvaro cualquiera de las herramientas que él nos ha mostrado, se puede utilizar un tema que a ustedes les guste, les atraiga, les apasione, algo en lo que ustedes ya estén trabajando. Así que anímense, nos escriben por mensaje en la página de la iniciativa y nos vamos a poner en contacto con ustedes. Así que si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, yo creo que ahí la podemos dejar. Ha sido una explicación súper sintética y bien al punto que nos ha dado este pantallazo, pero como les ha dicho Álvaro, podemos seguir ampliando este tema y necesitamos gente para seguir investigando. Así que si no hay nadie, Alvarito, yo te doy la palabra para que te despidas y me despido de ustedes, haciéndoles recuerdo de los certificados. Vamos a tener certificados que cuando acabe el ciclo se los vamos a mandar, y de la posibilidad de escribir este artículo cortito. Así que, Alvarito, te agradezco por tu exposición, súper clara, concisa, y te paso la palabra. El artículo puede ser desde un punto de vista. Rubí Calvetti dice, el artículo puede estar desde un punto de vista de una disciplina diferente. Claro, puede ser el tema que tú escojas. La idea es que utilices las herramientas que Álvaro nos ha presentado en este taller, o bien puede ser cualquier herramienta que nosotros hemos presentado en talleres previos, ¿no? O sea, ustedes fíjense en la página, si quieren se contactan con nosotros y ya charlamos. Rubí, escribinos, o si quieres déjame tu teléfono aquí, nosotros te contactamos para explicarte cómo es esta dinámica, pero puede ser con cualquier tema, con las herramientas y todo lo que hemos expuesto en todos los talleres. Kevin Brandon Mejía, adelante. Espérame que te voy a... Ahora sí, adelante, Kevin. Fabuloso, muchas gracias. Buenas noches a todos. Me gustaría participar. La pregunta que hicieron hace un ratico fue fabulosa porque no estaba seguro si podía ser desde una disciplina distinta. Me gustaría hablar del tema de la tecnología utilizando estas herramientas. Sería fabuloso. Claro que sí, Kevin.
eso, Rubí me acaba de dejar su número. Kevin, déjame tu número igual en el chat. Yo me los voy a anotar y nos vamos a contactar con ustedes ya de Alejandro Quisbert. Igual, súper, me parece genial que se vayan anotando. Los voy a registrar y nos vamos a poner en contacto con ustedes para un poquito ya charlar, contarles de qué se trata y aclarar cualquier duda. Pero desde ya puede ser cualquier tema. La idea es que apliquen las herramientas aprendidas en este y en los otros talleres. Así que, Kevin, déjanos tu número y los contactamos. Alvarito, te paso la palabra para que te despidas. Yo me despido de todos ustedes y les agradezco. Y antes de que se vayan, vamos a lanzar una encuesta de salida para que nos puedan ayudar a identificar qué temas podemos tratar en futuros talleres o qué les ha parecido, etcétera. Así que porfa, Stephanie, si puedes lanzar la encuesta, no se salgan todavía de la sala, no les va a tomar ni 30 segundos. Así que yo con eso me despido y Alvarito, te paso la palabra. Vale, gracias Nata. Bueno, simplemente agradecer por la participación y la presencia de todos ustedes. Sé que han dedicado un tiempo adicional, así que nos alegra mucho su participación. Bueno, y esperamos que vayan revisando el material que en Democracia ha ido realizando en los talleres, en la página web, y bueno, los invitamos, ¿no?, a las futuras actividades que tenemos en la iniciativa. Y bueno, gracias Nata también por ser parte del taller. Un saludo a todos nuevamente. Eso, gracias Alvarito, gracias. No se olviden llenar esta encuesta de salida y revisar la página web, ya está ahí en el chat la dirección de la página web, igual nuestra página de Facebook, ahí estamos publicando igual convocatorias, materiales, contenidos, todo. Así que los invitamos a seguirnos, a revisar y aprovechar y comentarnos también, o si quieren algún otro tema, sugerencias, estamos súper abiertos a todo, porque al final este es un espacio dirigido a jóvenes estudiantes con la idea de promover el uso de evidencia en el análisis, ¿no? Y herramientas y cosas objetivas, ¿no? Gracias a todos, llenen nuestra encuesta y estén atentos a nuestras redes y nuestra página. Gracias por su participación. Chao, chao. Listo, Nata, ya están todos. Chao, chao, Ay, Nata. perdón, gracias, Steph. Nos vemos mañana. Chao, Steph. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao.